Bueno, buenos días a todos. En esta oportunidad les voy a presentar una plática que tiene que ver con la modelación espacial. Ya hasta ahora hemos visto algunos ejemplos de modelos, pero sin embargo hemos visto que son modelos puntuales. En esta plática vamos a tratar lo que es el aspecto espacial, quiere decir grandes extensiones en las que se pueden modelar las variables que intervienen en los procesos, ¿no? Entonces, primero voy a hacer un recordatorio muy breve de conceptos sobre modelación y sobre agricultura de precisión o de riego, y luego pasamos a los puntos más importantes sobre modelación. Voy a dar algunos ejemplos. Bien, primero hablar sobre agricultura de precisión, ¿no? La agricultura de precisión es una tecnología, un enfoque que tiene ya unas décadas, pero que todavía en nuestro país está muy poco desarrollada, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con la agricultura tradicional? Bueno, en la agricultura tradicional nosotros creemos o consideramos a los campos agrícolas como homogéneos, ¿no? Por ejemplo, vemos esta fotografía y pues parece todos los surcos, todas las plantas se parecen entre ellos y no pasa, y todo lo que se aplique puede aplicarse a toda la parcela de una sola manera, ¿no? Y no se considera la variabilidad espacial y temporal. En cambio, en la agricultura de precisión, lo que prima es principalmente el manejo de la variabilidad espacial, ¿no? Sobre todo de las variables que son determinantes para la producción y el rendimiento, ¿no? Y el principio que se toma en este enfoque es aplicar la cantidad adecuada de insumos en el momento adecuado y en el lugar exacto. Estamos hablando de que se va a considerar tanto la variabilidad espacial como la variabilidad temporal. Y para eso la agricultura de precisión requiere de datos, ¿no? Aquí vemos como la recolección, que es el primer paso, ¿no? La recolección de datos, que puede hacerse a través de sensores remotos, ¿no? Como sensores instalados en el campo o a través de sensores montados en satélites, en drones, en aviones, etc., ¿no? Y además podemos tener la geoposición en tiempo real. Hace décadas ya no era posible todavía esto, pero ahora ya con la tecnología que hay de GPS y GNS está disponible para nosotros, ¿no? Y luego el segundo paso es la interpretación, y ahí es donde entra la modelación matemática, que es lo que vimos las anteriores diapositivas, las anteriores presentaciones. También entra la modelación espacial, que es lo que vamos a ver aquí, y la integración de datos en modelos más complejos, ¿no? Aquí está también el paso que se llama análisis, donde están los geoprocesos, la planificación y todo lo que tiene que ver con el procesamiento de los datos de manera espacial, ¿no? Y finalmente, en la agricultura de precisión va a terminar en una tercera fase que se llama la aplicación, ¿no? Que es prácticamente ya la solución a los problemas que se plantearon en un inicio, ¿no? Principalmente la fertilización, la cosecha, el riego, que es lo que nos importa en este congreso, y otras cosas, ¿no? Entonces, el objetivo de la agricultura de precisión es simplemente hacer más eficiente el uso de recursos. ¿Sí? Ok. Y bien, cuando hablamos de información espacial, nos referimos a información que tiene coordenadas, que tiene ubicación, y que puede ser captada a partir de sensores remotos o eh, digamos, o incorporada a sistemas de información geográfica. Entonces, este tipo de información se puede usar en agricultura en varias cosas. Aquí en esta figura podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, usamos la tecnología LIDAR, que es láser, es un láser que saca las alturas de los objetos. Podemos obtener la altura de planta, ¿no? Y tenemos sensores ópticos en varias regiones del espectro, por ejemplo, en el visible, en el infrarrojo, etcétera. Podemos obtener el área foliar, la fracción de cobertura, etcétera. Y tenemos microondas, podemos calcular la humedad del suelo. Y también si tenemos sensores ópticos y hacemos una serie de procesos, como en este caso la geometría, la superficie, las características espectrales, el clima,
todas estas variables podemos incorporar más los sensores ópticos para poder predecir el rendimiento. O sea, más claro, se pueden hacer muchas cosas y dependiendo del objetivo que tengamos, pues va a depender también la necesidad de los datos que necesitamos. Entonces, ahora, ¿qué es modelación? Bueno, ya más o menos lo vimos en la anterior presentación, pero recordando un poco así a grandes rasgos, modelación significa simplificar el mundo real, ¿no? Tenemos un mundo real lleno de muchas características interactuando entre todas y gracias a una simplificación podemos obtener relaciones entre las variables que afectan a estas características y podemos obtener un modelo conceptual que es más sencillo que el mundo real, ¿no? Ese es el concepto del modelo y simplemente se puede decir como una simplificación de la realidad en la que se mantienen algunas de las características que forman parte del mundo original. Tiene entradas y salidas donde se tolera un cierto margen de error. Por ejemplo, lo que mencionaba el doctor Agustín hace un momento, pues los modelos siempre van a tener entradas, por ejemplo, temperatura, ¿no? Van a tener condiciones de frontera y donde se van a hacer los procesos que ocurren normalmente en los sistemas y van a tener una salida. Por ejemplo, en este caso, el rendimiento, ¿no? Y ese rendimiento va a volver a hacer una retroalimentación y se empezará a mejorar el modelo. Es lo que se llama, lo que dijo el doctor Agustín, pues el análisis de sensibilidad. Este tipo de modelos se pueden aplicar al aspecto espacial. Ahorita vamos a ver. Para entrar un poquito más en detalle de los modelos, pues un modelo es una expresión cuantitativa de un proceso o un fenómeno que se observa, analiza o predice, ¿no? Esto ya lo dijeron hace muchos años. O también se puede considerar como los sistemas simplificados que se utilizan para representar sistemas de la vida real y pueden ser sustitutos de los sistemas reales para determinados fines. Los modelos expresan conceptos formalizados de los sistemas reales. Más claro, simplificación de la realidad lo más posible para que puedan expresar lo que se está viendo en el mundo real, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el contexto espacial? ¿No? En el contexto espacial, lo que se llama modelación espacial tiene que ver con el uso de variables de entrada utilizadas como capas o layers de entrada en un aspecto espacial. Todas estas variables tienen coordenadas, ¿sí? Y tienen información de cada una de sus variables. Por ejemplo, las fotografías, elevación, canales, parcelas, etc. Todas estas variables pueden mezclarse, vamos a decir, con una función de integración que puede ser basada en objetos o basado en modelos. Puede ser lineal o no lineal, ¿no? Y para obtener ciertas características del mundo real y que pueden ser con objetos de predicción o pronóstico. O sea, es el mismo concepto para un modelo matemático, es exactamente igual, ¿no? Nomás que aquí estamos usando información que tiene coordenadas, que tiene ubicación, ¿sí? Y hay básicamente dos enfoques en la modelación espacial. Una que se llama variación espacio-tiempo, en el que una misma variable o un mismo parámetro está siendo, vamos a decir, cambiado en el tiempo y en el espacio. O sea, por ejemplo, estos puntos, vamos a decir que son datos de temperatura, por así decirlo. Esta capa corresponde a un tiempo t. La segunda capa, la de abajo, corresponde a un tiempo t más 1 y la última con un tiempo t más n, ¿no? Entonces, en el tiempo van a ir cambiando estos valores y también pueden cambiar espacialmente. En el caso de la temperatura, digamos, no cambian tanto si es una estación meteorológica, pero, por ejemplo, la precipitación, por ejemplo, son cosas que pueden cambiar muy rápido, ¿no? En cuestión de minutos o segundos. Ese es un enfoque, cuando hablamos de una misma variable que cambia en el espacio y en el tiempo. Y el segundo enfoque es la variación multicriterio. Agarramos varios tipos de variables que
pueden mezclarse entre ellos, interactuar para poder darnos un resultado final. Por ejemplo, qué sé yo, en este caso podemos mezclar altura de planta con biomasa para obtener el rendimiento, ¿no? Ese es el objetivo. Ok, entonces, perdón, aquí voy a hablar ahora de 3 ejemplos de modelación espacial que se utiliza en el aspecto agrícola, sobre todo en agricultura de precisión. Primero, la interpolación espacial, un tipo de modelación espacial. La modelación en 3D, que ahorita ha resurgido y tiene muchísimo interés a partir del uso de drones. Y los modelos biofísicos, que son parecidos a los que ya vimos en las anteriores presentaciones, ¿no? Entonces, en el caso de la interpolación espacial, pues funciona que a partir de datos puntuales, como estos que se muestran en este mapa, se puede obtener superficies continuas de cada variable, ¿no? O sea, de datos, digamos, discretos, con una ubicación única, locales, podemos obtener superficies que nos permiten tener datos donde no hay datos en realidad medidos, ¿no? Entonces, es muy común esto cuando estamos analizando variables, por ejemplo, climáticas. No tenemos estaciones meteorológicas en todos los lugares, pero podemos obtener superficies que más o menos nos digan cómo va el comportamiento de esa variable, ¿no? Entonces, en la definición de la interpolación espacial es el procedimiento para estimar los valores de variables en sitios sin datos por un área cubierta con observaciones existentes. Y es un problema, es la solución a un problema complejo, ¿no? Y es importante cuando se tienen datos limitados, como es el caso del clima, ¿no? Una solución rápida ante la necesidad de cobertura de datos. Por ejemplo, muchos modelos necesitan los datos en este formato, ¿no? En formato raster para poderlos ocupar. Entonces, si tú no los tienes, esta es una buena manera de poderlos estimar, con cierto error, obviamente, ¿no? Y es una alternativa para completar espacios vacíos entre observaciones también. Imagínense que podemos sacar una superficie de esta para cada día o para cada mes de la variable que estemos estudiando, por ejemplo, temperatura, ¿no? Entonces podemos tener una serie de tiempo de esta variable, pero ya expresada en formato raster. ¿Qué se necesita para una interpolación espacial? Esto sí hay que grabárselo, por eso lo pongo en mayúsculas. Los valores deben de ser espacialmente dependientes. ¿Qué quiere decir? Que debe de haber una relación espacial entre ellos. Que cuando se acercan se parecen, que cuando se alejan se separan. Si no existe esa relación espacial, entonces la interpolación espacial no es posible, ¿sí? Por ejemplo, esta gráfica es simplemente la expresión en 3 dimensiones de esta interpolación, ¿no? Así es como se puede ver. Entonces, esto quiere decir que valores cercanos a un punto tienden a ser similares, y cuando los valores están influenciados por variables geográficamente independientes, la interpolación no funciona. Por ejemplo, no se puede interpolar ecosistemas, por ejemplo, que son, digamos, parámetros que no tienen una relación espacial como tal, ¿no? O tipos de vegetación, ¿sí? Esa es la condición. Ahora, en cuanto a las tipos de interpolaciones, pues hay varias categorías, ¿no? Podemos ver aquí un ejemplo de una interpolación muy clásica de una topografía, por ejemplo, es un perfil de alturas, ¿no? La línea dorada es las mediciones verdaderas de alturas, así es como se vería el perfil. Cuando hacemos la interpolación, podemos lograr este tipo de superficie que no necesariamente encaja perfectamente con la situación real, ¿no? Hay unos errores. O podemos hacerla tan parecida a la situación real que disminuye el error y la precisión aumenta. Obviamente esto va a incrementar el costo porque vean, en cada línea punteada es donde se tomó un dato verdadero. Cuando hacemos la interpolación sencilla, pues no tomamos muchos datos
y ese es el resultado, ¿no? Pero si queremos que se apegue más a la realidad, necesitamos más datos. Y esto incrementa el costo, el tiempo, dinero, etc. Ahora, de ahí salen los tipos de interpolaciones espaciales, ¿no? Hay varios grupos. Por ejemplo, están los que se refieren a la precisión. Pueden ser exactos, como en este caso la línea azul, que se parece muchísimo a la situación real, o aproximados, como el caso de la línea naranja, que no se parecen tanto y el error es un poco mayor, ¿no? Están los de escala, que es parecido a lo que decía el doctor Agustín anteriormente, pues son globales cuando se aplican a toda la zona. En este caso estamos hablando de extensiones, por ejemplo, un país, un continente, etcétera, o el área de estudio, ¿no? Un municipio, pero se aplica la ecuación o el modelo a todos los datos por igual. O el local, que en este caso puede ser nada más aplicado a una sola porción de datos, ¿no? Está el determinístico, el estocástico, que se refiere al conocimiento del fenómeno. Cuanto más conocimiento tengamos, va a ser más determinístico y cuanto menos, más estocástico. Y el abrupto o el gradual. También, si queremos que se apegue más a los datos, va a ser abrupto, y si queremos un resultado gradual, pues va a ser menos apegado a los datos, ¿no? Ahora, la elección del tipo de interpolación, pues depende del tipo de fenómeno a interpolar los objetivos, ¿no? Entonces, además, si ven aquí, necesitamos un muestreo, ¿no? Entonces, el muestreo en campo va a determinar la precisión del modelo de interpolación espacial. Y hay diferentes tipos de muestreos, ¿no? Hay un montón, una serie de tipos de muestreos que se pueden utilizar en transecto, contorno, clúster, estratificado, al azar, regular, etc. Va a depender de qué tipo de dato es que quieres interpolar. Y los resultados así más o menos, comparando los tipos de interpolaciones, pues los más utilizados son los de polígonos de Thyssen. Ese es el resultado que se obtendría para modelar una superficie en alturas. El TIN, que son los triángulos, las redes de triángulos, ¿no? Es uno de los más antiguos. El IDW, que es el inverso de la distancia, traducido del inglés. El Kriging, que ya revolucionó la interpolación espacial de allá por los 80 y empezó a usar otras variables adicionales a la misma variable a modelar. Y el spline que simula como una sábana que pasa por todos los puntos, ¿no? Hay dos tipos de spline, el tensionado, que es el que se muestra aquí, y el regularizado, que es el que pasa exactamente por todos los. Entonces, vean, el resultado de una interpolación es diferente dependiendo del modelo que utilices o del método, y va a depender qué tipo de variable quieres interpolar. No podemos usar todas con spline, por ejemplo, porque esas son las que te parecen más bonito, ¿no? No, va a depender del dato, de la característica del dato. ¿Cuáles son los ejemplos de interpolación espacial ya en el mundo real, ¿no? O, por ejemplo, estos productos están en Internet, ¿no? Están gratuitos para que tú te los puedas descargar. Son datos climáticos de precipitaciones obtenidos a partir de imágenes satelitales, pero los datos como tal son puntuales. Entonces, lo que hacen las empresas o las instituciones que generan estas bases de datos, pues es interpolar con algunos de los métodos que les mostré, para obtener superficies continuas de toda el área que ellos están estudiando. Estas bases de datos, por ejemplo, SM2Rain, pues está disponible para todo el mundo, a un formato diario, ¿no? Y a una escala de 0.1 grados cada 10 kilómetros. O sea, cada 10 kilómetros vas a tener como si fuera una estación meteorológica, ¿no? Donde vas a tener precipitaciones. Así que ahora, con estos insumos de imágenes satelitales, ya casi podemos tener, sobre todo, precipitación y temperatura en cualquier lugar del mundo, ¿no?
No será la resolución espacial que queremos, porque 10 kilómetros es muy grande, ¿no? Pero si queremos hacer un estudio a nivel país, pues es excelente, ¿no? Y aquí está una comparación con los datos verdaderos. Por ejemplo, la línea punteada roja son los datos verdaderos. O sea, vean que hay algunos desfases, pero son muy pocos, ¿no? Otro ejemplo de interpolación espacial es el producto que saca la NASA, que se llama SMAP, que viene de Soil Moisture Active Passive. Es un satélite de la NASA conformado por un componente radar y un radiómetro, y en el que se estiman la humedad del suelo. Imagínense tener la humedad del suelo superficial, pero para todo el país, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen, interpolan espacialmente con algunos de los métodos y obtienen raster de 3, 9 y 36 kilómetros, ¿no? Eh, lo único malo de esto es que en algún momento tienen que calibrarse estos datos, ¿no? Con datos verdaderos. Por lo tanto, no está de más que si en algún momento quieres usar uno de estos productos, pues tienes que tener un sensor ahí tomando datos para que puedas calibrar. Las calibraciones que han hecho los desarrolladores, pues han dado buenos resultados, ¿no? Aquí se ve una correlación bastante buena de los datos verdaderos con los datos del mapa. Otro tipo de modelo espacial en 3D, ¿no? Lo que llamamos fotogrametría. Esto ha resurgido desde esta técnica, nació con fotografía y estaba disponible, digamos, hace muchos años. Pero con el uso de los drones ha retomado fuerza y ahora está causando mucho interés, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Se toman muchas fotos de un solo objeto, se ubican las cámaras digitalmente, ¿no? Y se procesan las imágenes. Todo este proceso que ven aquí, pues es lo que se hace un software para poder llegar a ciertos productos. Los productos que podemos obtener con fotogrametría, pues son los ortomosaicos, son la unión de todas las fotos en una sola foto. Los modelos digitales de terreno, que es las alturas del lugar donde se tomaron las fotos a una resolución que antes no se veía. Y esto se logra a partir de un modelo que se llama SIR, que ya tiene varios años, pero se ha incorporado en varios software, ¿no? Hay un mundo de software que podemos utilizar para ese tipo. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un vuelo que se hizo aquí en Morelos, sobre el río Amacuzac. El río Amacuzac es un río que se desborda normalmente en época de lluvias, y la intención era sacar perfiles de alturas cada metro o cada 5 metros, lo que si lo hacemos de manera tradicional, pues lleva mucho tiempo y mucho costo, ¿no? Entonces aquí volamos en 15 minutos y ya tenemos las alturas, ¿no? Lo único que tuvimos que hacer es tomar algunos puntos de control. También hay ejemplos como estos que ya están publicados, ¿no? Recientemente. Por ejemplo, obtenemos las alturas del cultivo, pero con una relación de resolución jamás antes vista. O sea, tenemos resoluciones de centímetros, ¿no? 5, 10, 2 centímetros. Y esta información se puede incorporar a modelos más complejos, como el Aquacrop, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo bueno de la fotogrametría, que puede obtener tercera dimensión y datos que no se pensaba antes, ¿no? Ahora, en el caso de los modelos biofísicos, como ya lo mencionó el doctor Agustín, pues hay algunos modelos muy complejos, ¿no? Como el Aquacrop, que incorpora variables de todo tipo. La mayoría de estas variables, hasta hace algunos años, estaban consideradas como locales nada más, o sea, puntuales. Pero la tendencia ahora es cada vez más, por ejemplo, la precipitación, por ejemplo, la fenología, etcétera, estimarlas de manera espacial, de tal manera que el resultado también sea un raster de rendimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, hay una versión que se llama Aquacrop GIS, que trata de hacer algo espacial con lo que hace Aquacrop nada más.
Otro tipo de modelo biofísico, pues hay un modelo hidrológico que se llama VIC, ¿no? Variable Infiltration Capacity, que no es otra cosa que un balance hídrico, pero utilizando ecuaciones diferenciales, ¿no? Sobre todo la ecuación de Darcy, y ellos hacen toda la simulación, pero en 3 dimensiones, ¿sí? O sea, no solamente estamos hablando de un punto, sino estamos hablando del espacio, ¿no? Con coordenadas. Y entonces esto se puede usar, por ejemplo, en el manejo de cuencas, ¿no? Un ejemplo de uso de modelos biofísicos, espacialmente hablando, es, por ejemplo, este artículo recientemente publicado, donde se predice el carbono orgánico del suelo, ¿no? Acuérdense que el carbono es una variable importante para la fertilidad, para el rendimiento, y con este tipo de modelos podemos obtener mapas del carbono, ¿no? Entonces, eso es importante. Este trabajo que se hizo con un estudiante en el posgrado del INTA, donde calculamos la evapotranspiración del cultivo a partir de un modelo de balance de energía implementado en un ambiente ARGIS, ¿no? En este caso ARGIS, y podemos ver aquí la diferencia de valores que existe en la evapotranspiración en las diferentes parcelas, ¿no? O sea, ahora con este tipo de imágenes podríamos nosotros predecir o estimar mejor cuánto de agua le falta a cada parcela, ya no simular como que todas son lo mismo, ¿no? Bueno, y finalmente para terminar, creo que ya me extendí un poco, decirles que la modelación espacial hoy por hoy está caminando a tiempos agigantados, ¿no? Y hay 3 corrientes muy fuertes que están entrando en este tema. Uno que es el uso de Python con una serie de librerías que están disponibles para nuestro uso. Python es un lenguaje de programación libre, ¿no? Está R, que también está adquiriendo mucho interés y que tiene varias herramientas, por ejemplo, el Google Earth Engine, que se puede embeber en R, y con eso podemos trabajar cosas espaciales, y plataformas independientes, ¿no? Como Carto, como QGIS, como Esri, etcétera, que tienen ya incorporado herramientas más especializadas. Entonces, esto da una idea de que hacia allá va lo de la modelación espacial, ¿no? Tenemos que embebernos en estas herramientas para poder estar a la vanguardia.